¿Sabías que Mónica Bellucci fue considerada durante 2 décadas la mujer más bella del mundo, pero su propia belleza la condenó al fracaso? Esta es la historia de cómo una campesina italiana se convirtió en la obsesión de millones de hombres, pero también en la prisionera de su propia imagen. Lo que estás a punto de descubrir sobre Mónica Bellucci va a cambiar completamente la forma en que ves a esta supuesta diosa del cine. Porque detrás de esa sonrisa perfecta que conquistó Hollywood se escondía una verdad tan amarga que la propia Mónica confesó en una entrevista: «Mi belleza se convirtió en mi maldición». ¿Realmente fue una actriz con talento o simplemente un producto creado por los medios? ¿Una leyenda del cine europeo o la víctima de una industria que solo valoraba su físico? Suscríbete a Celebridades Olvidadas y descubre la verdad que Hollywood no quiere que sepas. Para entender la verdadera historia de Mónica Bellucci, tenemos que viajar al año 1964, a un pequeño pueblo perdido en el corazón de Italia, Città di Castello. Aquí nació Mónica, no rodeada de glamour y lujos como muchos creen, sino en una familia trabajadora donde cada euro contaba. Su padre Pasquale se levantaba antes del amanecer para trabajar como transportista de camiones, mientras que su madre Brunella pintaba cuadros que apenas le daban para vivir. En las calles empedradas de su pueblo, Mónica creció como una niña más, corriendo descalza por los campos de girasoles y ayudando a su madre a vender sus obras en las ferias locales. Pero había algo diferente en ella, algo que no pasaba desapercibido para nadie. Sus compañeros de escuela ya la llamaban la Bella Mónica, y no era para menos. Con apenas 13 años, Mónica ya tenía esa presencia magnética que años después conquistaría al mundo entero. Sin embargo, en aquel pequeño pueblo italiano, ser demasiado hermosa no siempre era una bendición. Los otros niños me miraban como si fuera un bicho raro, confesaría Mónica décadas después. Yo solo quería ser normal, pero mi aspecto físico nunca me lo permitió. Sus padres, preocupados por el futuro económico de su hija, la alentaron a estudiar Derecho en la Universidad de Perugia. Mónica obedeció, pero su destino ya estaba escrito en otra parte. El año 1988 marcó el momento que cambiaría para siempre la vida de Mónica Bellucci. Con apenas 24 años, mientras caminaba por las calles de Milán después de sus clases universitarias, fue descubierta por un cazatalentos de la agencia de modelos Elite. «Señorita, ¿ha pensado alguna vez en ser modelo?», le preguntó aquel hombre que se convertiría en su primer paso hacia la fama mundial. Mónica dudó. Su familia esperaba que terminara sus estudios de Derecho y encontrara un trabajo estable. Pero algo en su interior le decía que esta era su oportunidad de escapar de la monotonía de su pequeño pueblo. La transformación fue meteórica. En menos de 2 años, Mónica Bellucci se había convertido en la modelo más cotizada de Europa. Su rostro adornaba las portadas de Vogue Elle y Harper's Bazaar. Dolce & Gabbana la convirtieron en su musa inspiradora, mientras que Christian Dior la eligió como la imagen de sus perfumes más exclusivos. Pero Mónica tenía sueños más grandes. El modelaje era solo el primer escalón hacia su verdadero objetivo: conquistar el mundo del cine. Su debut cinematográfico llegó en 1991 con La Rifa, pero fue realmente en el año 2000 cuando el mundo conoció el verdadero poder de Mónica Bellucci. Giuseppe Tornatore la eligió para protagonizar Malena, y con esta película Mónica no solo se convirtió en actriz, se transformó en leyenda. La película causó un revuelo mundial. Mónica interpretaba a una mujer italiana durante la Segunda Guerra Mundial, cuya belleza desataba la pasión y los celos de todo un pueblo. Era como si el director hubiera encontrado a la persona perfecta para ese papel. Mónica no solo actuaba, ella era Malena. Las críticas fueron unánimes. «Mónica Bellucci no actúa, hipnotiza», escribió el prestigioso crítico de The New York Times. «Es la nueva Sofía Loren, pero con un magnetismo aún más peligroso». Los años que siguieron a Malena fueron el periodo más brillante de la carrera de Mónica Bellucci. Hollywood la recibió con los brazos abiertos, y Mónica respondió con actuaciones que la consolidaron como una de las actrices europeas más importantes de su generación. En 2003 llegó su momento de mayor exposición internacional, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Mónica interpretó a Perséfone, la esposa del merovingio, y aunque su papel era relativamente pequeño, su presencia en pantalla era absolutamente magnética. «Cuando Mónica aparece en pantalla es imposible mirar a otro lado», declaró el director Larry Wachowski.
Tiene esa cualidad extraña que solo poseen las verdaderas estrellas, la cámara la ama incondicionalmente. Pero fue en 2004 cuando Mónica alcanzó quizás el pináculo de su carrera artística. Mel Gibson la eligió para interpretar a María Magdalena en La Pasión de Cristo. El filme se convirtió en un fenómeno global, recaudando más de $600 millones a nivel mundial, y Mónica fue aclamada por su interpretación sensible y poderosa. Paralelamente, en Europa, Mónica se había convertido en la reina indiscutible del cine de autor. Trabajó con los directores más prestigiosos, Marco Bellocchio, Claude Lelouch, Giuseppe Tornatore, una y otra vez. Cada película era un evento cultural, cada aparición pública causaba histeria colectiva. Los números hablaban por sí solos. Mónica Bellucci era la actriz europea más taquillera de la década. Sus películas habían recaudado más de $1.000 millones. Las revistas más importantes del mundo se peleaban por tenerla en sus portadas, y su nombre aparecía constantemente en las listas de las mujeres más hermosas y deseadas del planeta. Pero detrás de todo ese éxito, se gestaba una tormenta que pronto iba a cambiar todo. A medida que Mónica Bellucci se consolidaba como estrella internacional, comenzaron a aparecer las primeras señales de que no todo era perfecto en su carrera. La crítica especializada empezó a hacer preguntas incómodas, y los medios de comunicación comenzaron a enfocarse más en su vida privada que en su trabajo artístico. El primer golpe llegó de donde menos lo esperaba la prensa cinematográfica europea. En 2005, el influyente crítico francés Michel Ciment escribió un artículo devastador en la revista Positive. Mónica Bellucci, actriz o decorado viviente. Es innegable que Mónica posee una belleza extraordinaria, escribía Ciment, pero después de más de una década siguiendo su carrera, me pregunto si alguna vez hemos visto realmente a Mónica Bellucci actuar, o simplemente la hemos visto ser Mónica Bellucci frente a las cámaras. La crítica tocó una fibra sensible no solo en Mónica sino en toda la industria. ¿Realmente Mónica era una actriz talentosa o simplemente una mujer hermosa que había aprendido a moverse frente a las cámaras? Los detractores comenzaron a señalar un patrón preocupante en la carrera de Mónica. La mayoría de sus papeles más memorables se basaban en personajes que de una forma u otra utilizaban su belleza como elemento central de la trama. Malena era una mujer cuya hermosura causaba obsesión. María Magdalena era representada como la belleza que sedujo a los hombres más poderosos de su época. Perséfone en Matrix era literalmente la tentación personificada. Mónica Bellucci está atrapada en la prisión dorada de su propia imagen, escribió la crítica italiana Lieta Tornabuoni. Ha creado un personaje tan poderoso que ya no puede escapar de él. Las ofertas de Hollywood comenzaron a cambiar. Los roles que le llegaban eran cada vez más parecidos: la mujer fatal, la seductora, la belleza misteriosa. Mónica quería demostrar su versatilidad como actriz, pero los productores solo querían comprar lo que ya sabían que funcionaba: la imagen de Mónica Bellucci. Y entonces llegó el golpe más duro de todos: su vida personal se convirtió en un circo mediático. Aquí es donde la historia de Mónica Bellucci toma el giro más controvertido de todos. Y también donde necesitamos hacer la pregunta que divide a los fans hasta el día de hoy. ¿Mónica Bellucci fue víctima del machismo de la industria cinematográfica o ella misma se aprovechó de su imagen sensual para construir una carrera sin sustancia real? En 2013, después de 14 años de matrimonio, Mónica se divorció del actor francés Vincent Cassel, su compañero tanto en la pantalla como en la vida real. Lo que debería haber sido un asunto privado se convirtió en un escándalo internacional que expuso las contradicciones más profundas de la carrera de Mónica. La prensa francesa fue despiadada. Los tabloides publicaron historias sobre supuestas infidelidades, diferencias irreconciliables, y lo más dañino de todo, insinuaciones de que el matrimonio había sido una estrategia de Mónica para consolidar su carrera en el cine francés. Mónica utilizó a Vincent como escalón hacia la respetabilidad artística, escribió el controversial periodista Jean-Pierre Elkabbach. Sin él nunca habría sido tomada en serio por los directores europeos. La respuesta de Mónica fue tan digna como devastadora. Durante años, los hombres de esta industria me han dicho que soy demasiado bella para ser tomada en serio como actriz. Ahora me dicen que he utilizado mi belleza para manipular mi carrera. ¿En qué quedamos? ¿Mi belleza es un defecto o una herramienta? No puedo ganar esta batalla porque las reglas del juego cambian constantemente.
Pero la controversia más explosiva estaba aún por llegar. En 2016, a los 52 años, Mónica causó un terremoto en las redes sociales cuando declaró en una entrevista con Paris Match: «He pasado toda mi carrera luchando para demostrar que soy más que un rostro bonito. Pero ahora me doy cuenta de que quizás esa lucha era inútil. Tal vez lo único que el mundo quería de mí era exactamente eso, ser la mujer más hermosa de mi generación. Y tal vez no hay nada malo en ello». Esta declaración partió en dos a sus seguidores, Bando One, los defensores. Mónica es una víctima del sistema patriarcal de Hollywood. Durante décadas luchó por ser respetada como artista, pero la industria solo la valoraba por su físico. Su declaración es una rendición comprensible después de años de discriminación. Bando 2. Los críticos. Mónica finalmente admitió lo que todos sabíamos, que su carrera se basó en su apariencia, no en su talento. Es una pseudoactriz que vivió del mito de su propia belleza y ahora trata de victimizarse para justificar la falta de profundidad en su trabajo. ¿Tú de qué lado estás? ¿Crees que Mónica Bellucci fue víctima de una industria machista, o que ella conscientemente construyó una carrera basada en su imagen y ahora intenta reescribir la historia? Lo que siguió después de esta declaración marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Mónica Bellucci, pero no necesariamente mejor. Hollywood, esa máquina despiadada que adora a las estrellas jóvenes y descarta a las maduras sin contemplaciones, comenzó a mostrar su verdadero rostro con Mónica. Las ofertas de películas americanas se redujeron drásticamente. Los grandes estudios que antes se peleaban por tenerla en sus producciones, ahora la consideraban demasiado mayor para los roles principales. «En Hollywood las mujeres tenemos fecha de caducidad», declaró Mónica en una entrevista que se volvió viral. «Los hombres pueden envejecer con dignidad en la pantalla, pero nosotras somos descartadas en el momento en que aparece la primera arruga». La ironía era cruel. La mujer que había sido considerada durante 2 décadas como la encarnación de la belleza eterna, ahora era rechazada por la misma industria que la había encumbrado precisamente por el paso del tiempo. Pero Mónica no se rindió. En lugar de aceptar el retiro dorado que muchos esperaban, decidió reinventarse una vez más. Regresó a sus raíces europeas y comenzó a aceptar papeles más maduros, más complejos, roles que finalmente le permitían demostrar su versatilidad como actriz. En 2015 sorprendió al mundo al convertirse a los 50 años en la chica Bond más mayor de la historia en Spectre. Su personaje de Lucia Sciarra fue aclamado por la crítica como, finalmente, una mujer Bond con profundidad psicológica real. «Por primera vez en décadas vimos a Mónica Bellucci actuar de verdad», escribió el crítico de The Guardian. «No era la diosa inalcanzable de siempre, sino una mujer real, vulnerable, con cicatrices emocionales auténticas». Hoy Mónica Bellucci tiene 59 años y sigue siendo considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, pero su legado es mucho más complejo de lo que sus fans más acérrimos quieren admitir, y también más valioso de lo que sus críticos más duros están dispuestos a reconocer. La verdad sobre Mónica Bellucci es esta: fue simultáneamente víctima y beneficiaria de su propia belleza extraordinaria. Su físico le abrió puertas que permanecían cerradas para otras actrices, pero también la encerró en una prisión dorada de la que tardó décadas en escapar. ¿Era realmente una gran actriz? Los críticos siguen debatiendo esta pregunta. Lo que es innegable es que Mónica Bellucci se convirtió en algo más importante que una simple actriz. Se transformó en un fenómeno cultural, en el símbolo de una época, en la representación viviente de la feminidad italiana. Su influencia trasciende el cine. Mónica inspiró a toda una generación de mujeres a abrazar su sensualidad sin pedir disculpas. Demostró que una mujer puede ser intelectualmente sofisticada y sexualmente poderosa al mismo tiempo. Desafió los estereotipos sobre el envejecimiento femenino al seguir siendo considerada un ícono de belleza después de los 50 años. Pero aquí está la pregunta que debe mantenernos despiertos por las noches. En una industria que constantemente objetifica a las mujeres, ¿es Mónica Bellucci una víctima de ese sistema o una maestra en el arte de navegarlo? Tal vez la respuesta sea ambas cosas. Tal vez Mónica entendió mejor que nadie que en un mundo imperfecto a veces hay que jugar con las cartas que te han dado, incluso si esas cartas limitan tus opciones. La historia de Mónica Bellucci no es la típica historia de ascenso y caída de una celebridad.
Es algo mucho más complejo, es el retrato de una mujer que tuvo que navegar las aguas traicioneras de una industria que la adoraba y la condenaba al mismo tiempo por las mismas razones. ¿Fue Mónica Bellucci una gran actriz limitada por su belleza o una mujer inteligente que supo convertir su físico en una carrera extraordinaria? ¿Una víctima del machismo de Hollywood o una estratega que jugó sus cartas perfectamente? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Y tal vez esa sea exactamente la razón por la que Mónica Bellucci sigue fascinando al mundo después de más de 3 décadas en los reflectores. Ahora te toca decidir a ti. ¿De qué lado de la historia estás? ¿Crees que Mónica fue una víctima del sistema o una maestra en el arte de sobrevivir en una industria brutal? Déjame tu opinión en los comentarios y vamos a generar el debate más intenso que ha tenido este canal. ¿Team Mónica víctima o Team Mónica estratega? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, dale like a este video y suscríbete a Celebridades Olvidadas para más historias que te harán repensar todo lo que creías saber sobre tus estrellas favoritas. Y dime sobre qué otra celebridad olvidada te gustaría que investigue. Tu sugerencia podría ser la próxima historia que nos quite el sueño. Nos vemos en el próximo video con otra historia que va a dividir completamente a nuestra comunidad